Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hasayé con la compa de ruta Ana María Lara, filósofa, filosa, y con nuestro invitado de hoy, 18 de julio del año 2026, orbitando el planeta Tierra. Nuestro invitado de hoy es bibliotecólogo, es experto en ciencias de la información, todo el ámbito de la documentación. Ramiro Rico. Ramiro ha hecho además diplomados en museología, patrimonio cultural, educación. Ha estado becado en The Arts Lundberg Universität en Alemania, entiendo, también en otros programas de investigación, todo siempre relacionado con la lectura, la cultura, las ciencias de la información, y actualmente ha estado trabajando con la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, bueno, Ramiro tiene un camino recorrido en el mundo de la cultura, en el mundo de los libros, en el mundo de la investigación, y la verdad que un lujo tenerte aquí, Ramiro, sobre todo porque hace poco has estado impulsando y desarrollando una gestión fundamental para Bolivia desde la articulación de profesores, Ministerio de Educación, con la OEI, convocando a distintos sectores y distintos actores que trabajan por el fomento a la lectura y digamos que la reflexión en torno a la mediación lectora, la animación lectora. Eh, claro, los retos ahora mismo son enormes en materia de comprensión lectora. Ana María nos va a contar un poco de eso porque Ana María trabaja mucho con colegios, con apoyo a poblaciones en situaciones vulnerables muchas veces. Yo misma he trabajado mucho en Bolivia, cuando estábamos en Chile. Bueno, mi tesis de máster fue sobre eso, precisamente el ethos lector. Y yo siento que es como que uno va escribiendo, va dando talleres a los profesores, va compartiendo, pero no se acaba nunca el encuentro con distintos desafíos estructurales, ¿no? En materia de lectura, de documentación, de cuál es la calidad del conocimiento que somos capaces de procesar como seres humanos en una época que está completamente intermediada e interseccionada por distintos dispositivos tecnológicos, empezando por el dispositivo del libro impreso y los otros que ya ahora mismo nos interpelan, ¿no? Así que gracias, Ramiro. Un gusto contar con un bibliotecólogo como vos y compa de ruta. Bienvenida al Hasayé. Ay, qué buena introducción, querida compa. Hola Ramiro, muchas gracias por este tiempo de vida que estás compartiendo con nosotros, con nosotras. Llevamos harto rato con Claudia conversando un poco de las temáticas que ahora ella planteaba, ¿no? Sobre todo de cómo leernos y narrarnos en esta época, ¿no? Nuestra forma de leer, de pensar y de construir cultura en este momento histórico está cambiando completamente. La inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas están reconfigurando no solo el acceso a la información, sino también la producción de conocimiento, la memoria colectiva, la participación cultural y, en definitiva, el ejercicio de los derechos culturales. Están cambiando las formas de producir conocimiento, estamos siendo atrapados por gestiones de la atención y no de la reflexión ni el pensamiento, ni el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, desde ahí, en este contexto en el que estamos, en este Hasayé apocalíptico, que es nuestra segunda temporada, tu presencia es súper valiosa para que reflexionemos respecto de por qué leer hoy, qué es lo que estamos leyendo hoy, en todo este entramado, ¿no? Con todos estos desafíos que dice Claudia, con todas estas transformaciones. Tú que te mueves en la gestión de la cultura, que trabajas con las bibliotecas, con la mediación cultural, ¿qué es lo que debemos mirar hoy y cuáles son las tensiones que tú ves desde Bolivia, un país en el que también hay una realidad muy cruda en la actualidad? Bueno, muchas gracias, Claudia. Mucho gusto, Ana María. Gracias por invitarme y su calurosa y virtual bienvenida. Y bueno, para empezar, yo creo que nosotros, o sea, no solamente Bolivia, sino el mundo está en ese conflicto, ¿no?
de pasar de la lectura de una cultura escrita a una cultura digital. Pero yo creo que eso es una parte del mundo, tal vez los países que se llaman desarrollados están en esa transición, mientras que otros países como Bolivia, como partes de África, me imagino, algunas partes de Asia, incluso algunas partes dentro de países desarrollados como Estados Unidos, están en ese proceso de pasar de una cultura oral a una cultura oral, pero dentro de la virtualidad. Yo creo que no hay realmente, no ha habido una migración totalmente masiva a la cultura escrita, a pesar de muchos esfuerzos que han habido en distintos países, en distintos lugares. Estamos en esa etapa de transición. Y el problema de no pasar de una cultura oral a una cultura escrita es que no hay un ejercicio mental, no hay un ejercicio del pensamiento. Y acá, digamos, la experiencia de Bolivia es lo mismo. Yo creo que ya que vivimos en esta cultura oral, cuesta mucho hacer que las personas lean. La gente acá hablando, digamos, con prácticamente todas las autoridades, todas las personas involucradas o incluso personas que no están involucradas en el tema de lectura, en el tema cultural, pero que tienen una opinión al final, siempre dicen, no, sí, la gente ya no lee, es que aquí nunca le ha gustado al boliviano leer. Y la verdad yo creo que es una verdad a medias. Acá en Bolivia no es que a la gente no le guste leer, sino que no ha habido una estrategia, no ha habido un plan acertado de cómo acercar a la gente a la lectura. Si a uno le pone, por ejemplo, ahora que está de moda la Odisea, ya lean la Odisea a un niño de 14, 15 años, o menos o más, dependiendo del profesor, obviamente no va a tener un enganche. Pero a pesar de eso, yo creo que han habido muchos profesores que tal vez han tratado de flexibilizar un poco esa idea y por lo menos un Harry Potter, que bien o mal es una lectura más atractiva para los chicos. Aún así, yo creo que se cierra bastante en el tema literario, se cierra bastante en el tema de lo que se debería enseñar en lectura, escritura. Yo creo que debería ser mucho más amplio. No debería ser solamente literatura o solamente historia, que es lo que se asocia, sino que debería agarrar y aprender de otras estrategias de algunos países, que la lectura es desde programar un videojuego, que puede ser mucho más apasionante para un chico, y es necesaria esas habilidades, ¿no ve? De entender un código, de entender un lenguaje de programación, porque es igual un tipo de lectura. Y lo mismo, digamos, o sea, por ejemplo, a mí de niño no me gustaba tanto la literatura en sí, fue un gusto que fui adquiriendo ya más en la adolescencia, pero me mostraban un bicho, un animal, un dinosaurio, y yo eh, enloquecía, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Así, ahí me agarraba la curiosidad. Yo creo que en ese sentido debería ir la cultura o la promoción lectora, no solamente en Bolivia, sino en todas partes. No solamente cerrarse en el sentido, digamos, de una literatura o de una lectura, digamos, clásica, que si bien apela a una gran cantidad de personas, sino tal vez tratar de ampliarse, que es lo que algunos países como Finlandia, digamos, que siempre estoy revisando qué es lo que hacen ellos en temas de promoción lectora, o algunas partes de Estados Unidos, algunas bibliotecas que tienen un impacto muy positivo y una respuesta muy acertada, ¿no? De la gente que se tiene. Eso yo creo que es Gracias, lo que... Ramiro. O sea, realmente nos has hecho un pequeño viaje ahí, has hilvanado una especie de índice temático, ¿no? Y voy a dialogar con uno de los puntos de tu índice, que es el primero que planteaste, ¿no? Que hemos pasado de la oralidad alrededor del fuego antropológica, ¿no? Como lo describe muy bien Michel Petit en varios de sus libros, La antropóloga de la lectura, y también Bernard Lachir en su momento cuando hablaba de la sociología de la lectura. Y vos haces una especie de brevísima lectura sociológica, digamos,
de la experiencia que estamos teniendo hoy como humanidad, ¿no? Que seguimos en la oralidad, pero ahora intermediados por estos dispositivos tecnológicos. Es decir, seguimos siendo predominantemente orales para comunicar nuestro pensamiento, para interpelarnos unos a otros. Y bueno, ahí los aportes de Walter Ong, que es el maestro de la oralidad en uno de sus libros fundamentales, que es Tecnología del lenguaje, Tecnología de la palabra, dice él. Yo creo que es clave traerlo, digamos, nombrarlo, ¿no? Invocar a Walter Ong como ese referente principal en materia de oralidad y escritura, que ya él en los años 80 hizo sus estudios que permitieron luego en distintas disciplinas, digamos, del área cognitiva, sobre todo, y también del ámbito cultural, desplegar una serie de investigaciones que hasta la actualidad se siguen haciendo, ¿no? El mismo Daniel Cassani, que aporta muchísimo en este debate de qué leer, qué no leer, si leemos o no leemos, la calidad de lo que leemos. Pero yo quiero volver otra vez, a partir de lo que has dicho, cuál es la calidad del conocimiento, cuál es la calidad del pensamiento que estamos comunicando, ya sea mediante la cultura escrita o mediante la cultura oral, ambas hoy por hoy intermediadas por la digitalidad, por los distintos dispositivos tecnológicos, las distintas aplicaciones que se van creando y que nosotros somos usuarios de esas aplicaciones, usuarios que creamos contenido o como dice Marcelo Careaga, o somos simples consumidores de la tecnología. Entonces, el desafío hoy es un poco entender ese fenómeno. Y ahí yo vuelvo siempre a nombrar a Michel Petit, ¿no? Que trabaja muchísimo la antropología de la lectura. Y yo creo que con ella vamos a poder acercarnos con más pinza a varios de los escenarios que se despliegan en África, por ejemplo, la riqueza de la oralidad y la fuerza, la vida que tienen sus mitos y leyendas, por ejemplo, para seguir fortaleciendo el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la sinapsis cerebral, es fundamental, aunque pareciera que en las estadísticas con parámetros y conocimientos occidentales se cuestionan o se prejuzgan o se las tilda de insuficientes para leer el mundo occidental o para habitar el mundo occidental y acceder a una maestría, a un doctorado. O sea, uno mismo cuando ha recorrido el camino desde el monte hasta llegar a la alta academia, ha tenido que hacer una serie de negociaciones existenciales y cognitivas para renunciar, entre comillas, por ciertos momentos, a formas de construcción y comprensión del conocimiento que le va llegando a uno, que no generen fricción política o fricción epistemológica con tu director de tesis o con tu directora de tesis o con algún profesor o profesora cuya discapacidad, y voy a usar la palabra discapacidad epistemológica, es notoria. Y sin embargo, pasa como que, o sea, la discapacidad intercultural y epistemológica del mundo occidental, desde donde se construye el conocimiento, y solo lo que sucede en el mundo europeo o en Norteamérica es universal, mientras que lo que sucede en una localidad de Sudamérica, de África o de Asia no llega a adquirir la potencia de universal. Entonces aquí hay una cuestión política que estoy planteando. Porque vos nos ponés en un escenario desde un punto de vista descriptivo, que me encanta, pero claro, luego de describirlo uno dice, pucha, ¿y nosotros por dónde vamos a caminar? Con lo que vos decís, ¿no? Los desafíos que hay en algunos pueblitos, en Estados Unidos mismo hay poblaciones marginadas completamente que no logran alcanzar los estándares que exige el sistema para incorporarlo en su cadena de reproducción de valores y seguir creando la maquinaria en la que estamos intentando sobrevivir como humanidad, ¿no? Así que bueno, ahí ya me disparé para todos lados, compa.
Agarra una de las flechas. Tremendo, tremendo, porque es político, obviamente, y estamos, ya lo hablamos también en el capítulo anterior, de esta europeización, de esta occidentalización del mundo, pero entre medio de todo esto, a mí se me aparece la idea de la traducción, el traducir. Perdimos la capacidad de traducir el pensamiento. Hay comunidades, hay tipos de territorios populares en donde hay múltiples capas de exclusión, en donde los sujetos no alcanzan a sentirse como capaces de traducir, capaces de leer, repiten, aceptan, no necesariamente estoy como generalizando, ¿no? Pero hay ciertos territorios en donde pareciera que, a propósito de este ir de una oralidad a otra, la herramienta de la traducción para la propia lectura, porque finalmente cuando Freire hablaba de alfabetizar o cuando hablamos de leer, estamos hablando de saber leer la realidad, de despertar una conciencia histórica situada, ¿no? En donde yo me paro en mi existencia y miro el mundo. Que hay sectores en donde hay territorios en donde este pararse en el mundo es mirar múltiples capas de exclusión y de ahí no sabemos cómo traducir, porque hay instrumentos políticos, hay discursos políticos, hay políticas públicas con foco en cultura, por ejemplo, que también hacen una traducción de esos territorios a los que ya desde el discurso dejan excluidos o finalmente son producidos como ausencia, como esta lectura siempre también de la cultura como desde la clase media hacia arriba, en donde como que el resto tuviera que remar hacia aquel ideal y no mirarse desde los territorios, desde las comunidades de sectores más rurales, por ejemplo, que están invisibilizados. Entonces, también aquí me fui para todos lados, Ramiro, así somos con Claudia, pero pensemos en esta gestión de conocimiento y dónde está esa habilidad de traducir. Tú decías muy bien, yo miraba los bichitos y alucinaba, y eso también es una forma de leer, eh, pero necesitamos esta pulsión, ¿no? Del traducir, y pareciera que estamos más bien repitiendo, consumiendo, dejándonos guiar por algoritmos, concentrando más nuestra atención que nuestra reflexión, como decía al principio. Entonces, ¿qué hay que traducir o cómo traducimos? O cómo se catalogan, ¿no, compa? Porque claro, Claro, Ramiro, claro, vos que tenés tanta experiencia en catalogación como buen bibliotecólogo, claro. claro, aquí son como tres frentes, digamos, yo voy identificando en la provocación temática que nos hizo Ramiro y lo que vamos hilvanando con Ana María, con la compa. La primera es el tema de la traducción. Claro, está lo que se llama la traducción. La gente escucha traducción y piensa traducir de español a portugués, de inglés a... Claro. ¿no? Pero claro, está el concepto de traducción desde la ciencia de la traducción como técnica, digamos, visto desde la lingüística misma, ¿no? Cambiar una categoría gramatical que existe en una estructura de pensamiento, en una lengua, muchas veces no tiene su equivalente en otra lengua o en otro lenguaje. Y entonces ahí es donde ya estamos hablando de un ejercicio que tiene que ver con lo interseccional en niveles de pensamiento, en niveles epistemológicos, en niveles semánticos, está lo lingüístico, está lo semántico, cómo hacemos esta búsqueda y cómo encontramos los sentidos que nos genera un código, un lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje, la lingüística computacional, que permite que estemos aquí hoy por hoy, Ramiro en La Paz, Ana María en Santiago de Chile, yo en Salamanca, España, comunicándonos y produciendo reflexión. Esto hay una traducción que se está haciendo desde la lingüística computacional. Y desde la documentación, desde la bibliotecología, ¿cómo se organiza el conocimiento, Ramiro? O sea, cómo todo este mundo, estas humanidades digitales que estamos experimentando hoy por hoy, cómo se van organizando desde
desde lo individual, ¿no? Porque, claro, hay estructuras. Está la ciencia abierta, está el cenodo.org, está el Sotero, están los distintos software de gestión del conocimiento, de la gestión de los documentos, del Big Data, pero desde la intersubjetividad, desde la individualidad, nosotros que accedemos a una biblioteca de Sotero en línea, que yo trabajo con varios colegas, que accedemos a los documentos de los repositorios, de las bases de datos, ¿cómo experimentamos desde nuestro ser lector como lectores? Porque ante todo aquí nosotros tres somos lectores, eso no hay duda. ¿Cómo experimentamos este mundo, esta revolución tecnológica y esta revolución del conocimiento? Vos, Ramiro, desde tu lugar de catalogador, de bibliotecólogo, de animador, contanos un poco ese camino, cómo lo has vivido. Pero Compa. también el tema de la traducción, como para cerrar, lo que está muy bien tu descripción técnica, pero como sujetos que existen, también dejamos de ver el alrededor como algo a traducir, como la vida, la experiencia misma, también la traducimos. Por lo mismo, somos capaces de crear cultura, que hoy día sabemos que estamos en una tremenda crisis. Entonces, también desde todo este como escenario que describe muy bien Claudia, ¿qué pasa también con nuestra capacidad de traducir nuestra existencia desde cómo leemos el mundo y cómo nos leemos a nosotros también? Eso. Muy bien. Voy a tratar de responder, espero hacerlo bien. No, vos no Son respondás muchos nada. puntos. Aquí nadie responde por nadie, Voy a, Ramiro. Sí, lo que se te ocurra a Vos, partir de vos lo que charlá nomás. estamos tejiendo. bueno, porque comenzamos un poco con la calidad de lectura que se tiene. Yo creo que depende de las habilidades que uno tenga para acceder, ¿no? O sea, si uno sabe dónde buscar, va a poder encontrar lo que quiera, va a poder encontrar de buena, mala calidad de cualquier tipo. Y la calidad al final yo creo que es subjetiva. No, uno busca sus intereses, sus necesidades. Y eso es algo que está claro, ¿no? Pero va a depender mucho de las habilidades lo que va a poder encontrar. Si uno no tiene habilidades para buscar y no tiene las facilidades, evidentemente no va a poder conseguir nada Y esas verdaderamente que habilidades se funcione. entrenan, ¿no, Ramiro? Se entrenan, se aprenden o vienen con mucha suerte, ¿Y cómo depende está ahí de la uno mismo. educación, por ejemplo? Vos No, que estuviste gestionando hace poco una movida gigante en Bolivia, tratando ajá. de brindar esas habilidades, digamos, y actualizar al cuerpo docente en torno a la enseñanza de esas habilidades. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves ese panorama? Eh, es lo mismo, o sea, hay mucha variedad, hay personas que tienen mucha suerte, que tienen la facilidad de estar en una ciudad y acercarse ya sea a una biblioteca o tener una buena conexión a internet, tener contactos que le enseñan a uno a buscar y encontrar la información que necesita. Pero hay otras personas que están en un área rural, tal vez no tienen ni siquiera una señal para encontrar y libros, por ejemplo, eh, eh, en, en departamentos como Trinidad, que están al lado de Santa Cruz, pero no es muy viable tener un libro físico porque el mismo clima se lo va a comer al libro, o sea, la humedad, los insectos, etcétera. Así que es bastante difícil conservar ahí la información, ¿no? De poder acceder. Así que yo creo que hay mucha suerte para algunas personas, pero aún así yo creo que la gran mayoría en Bolivia, a pesar de tener la suerte, la conectividad, eh, todos los pros, digamos, para poder acceder a la información que en muchos casos es gratuita en gran medida, no lo hace porque es un poco como estas novelas distópicas, Un Mundo Feliz, ¿no? En 1984, que todo el mundo dice que todos estamos metidos en una mezcla de esas novelas distópicas. Yo creo que estamos en la peor de las distopías posibles, que ni siquiera nos damos cuenta que estamos en una, que tenemos tanta información y la gran mayoría es basura que no podemos acceder realmente a lo que uno busca. Tocando un poco ese de cómo catalogamos el mundo, yo he visto bastante de Dewey, que es tal vez el más conocido catalogador, que incluso hay un sistema de clasificación en su nombre, que obviamente está muy criticado por tener
esa mirada totalmente estadounidense y además muy cristiana de lo que debería ser la catalogación o cómo se ordena la información o el pensamiento humano. Yo creo que no me gusta, sinceramente. Yo creo que es muy práctico, pero no me gusta su sistema. Eh, yo creo que sería interesante ir y tocar un poco lo que sería Mario Bunge, que es un argentino, creo que es canadiense también, eh, que, que él más o menos piensa en cómo catalogar el mundo y lo cataloga en distintas maneras, ¿no? O sea, trata de el pensamiento científico por un lado o el pensamiento cultural por otro, trata de hacer como subdivisiones por otro camino que yo creo que es un poco más acertado. Pero acá en Bolivia no, obviamente, no veo, o sea, ni siquiera conocen a Dewey, agarran y solamente lo que les manda el algoritmo y el algoritmo yo creo que apela mucho justamente a lo que nosotros sentimos más que lo que nosotros pensamos. Yo creo que va por ese camino, ¿no? Y ese es el problema, el mayor problema que tenemos ahora acá en Bolivia, que la gente se deja llevar por el algoritmo y el algoritmo aprovecha esto, apela a nuestras emociones y por eso hay tanta polarización, no solamente acá en Bolivia, ¿no? O sea, en países como Estados Unidos, igual hay una polarización gigantesca, a pesar de que tienen tal vez una tasa de alfabetización un poco más elevada. Y volviendo, digamos, un poco a ese tema de catalogación o de registro, ¿no veo? O sea, yo trato de verlo un poco más como registro. El tema de catalogación no me gusta tanto, o sea, sinceramente no es mi fuerte en el mundo de la bibliotecología. Yo soy más un poco del mundo de entender justamente cómo acercar al usuario, ¿no? No tanto de catalogar. Pero yo veía una publicación en redes donde mostraba un mapeo de todas las guerras, un registro de todas las guerras, y la mayoría se concentraban en Europa. Y yo comenté, así les puse, ahí vemos la capacidad, no vemos un registro de las guerras, sino la capacidad de registro que tienen las sociedades. Y ese es el problema, ¿no veo? O sea, volviendo un poco al tema de la cultura escrita, la cultura oral, Bolivia, o como sea que se haya llamado antes, todos los territorios que ahora la componen, o toda Latinoamérica. Yo creo que justamente por eso es importante este registro, ¿no? O sea, la palabra escrita, porque nos permite ver al pasado y viendo al pasado o viendo, digamos, los datos, no solo el pasado, sino los registros, todos los datos importantes, uno puede pronosticar y mejorar, ¿no veo? Cambiar, modificar la vida en general. Y ese es el problema, ¿no veo? O sea, yo no creo que hayan sociedades más pacíficas que otras. Yo creo que hay sociedades que han sabido registrar mejor o a más detalle, digamos, los conflictos que han tenido. Por ejemplo, sé que de la Primera, Segunda Guerra Mundial incluso tienen registros detallados de cuántos impactos recibían los vehículos, aviones, tanques, y esto les permitía hacer mejoras en estas naves, ¿no? En estos vehículos. Y lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que por eso es importante la palabra escrita. Yo creo que obviamente la palabra oral es clave, porque también se manejan emociones, se manejan eh, es una manera mucho más fácil de acercarse a las personas, pero la palabra escrita o el registro en sí nos permite poder manejar esa información de una manera mucho más eficiente. La Y administración de la información, digamos, ¿no? exacto, sí. O sea, el registro, por eso es vital. Y no es que hayan sociedades que no se hayan dado cuenta de eso, ¿no? En todo el mundo tenemos ejemplos de sociedades que han hecho registros de su información. En algunos lugares lo han hecho tallando piedras, en otros en hojas porque era más fácil. Sé que hay estudios de que justamente estudian cómo se escriben, digamos, las palabras y depende del recurso que tenían. Y, por ejemplo, en lugares donde la piedra era mucho más fácil
había más abundancia, se registraba y su escritura es mucho más cuadrada. Mientras que en otros lugares donde habían, qué sé yo, o animales o papel o el equivalente al papel, era mucho más fácil escribir, la escritura tenía una tendencia a ser más curva. Y esto, o sea, perdón, o sea, soy muy malo con los autores de los estudios que leo, muchas veces ni siquiera me fijo quiénes son, pero sí, digamos, o sea, hay bastante información en relación a eso. Y bueno, creo que también soy un poco disperso, pero bueno, por ahí van las ideas. Bueno, has Súper. tocado Oye, varios temas ahí, ¿no? Dale, compa, dale. sí, no, estaba pensando en el registro. ¿Qué es lo que registramos? Como registrar también se ocupa como para hurguetear algo, ¿no? Entonces, claro, y hay es cierto esto, que aquí hay un registro absoluto de las potencias occidentales versus un epistemicidio, como ya hemos tomado harto el concepto de los saberes de los pueblos originarios, por ejemplo, de otras formas de habitar, de nombrar la naturaleza, de concebir el tiempo. Entonces, eh, claro, por un lado está un poco como opuesta la situación, pero por otro lado también en esta ausencia de registro eh, se fue perdiendo la capacidad de expresar también otras voces. Estamos hoy día frente, es que lo estaba pensando sobre todo porque, claro, si uno tiene un registro, no, que es por lo que nos hablan los historiadores, ¿no? Uno tiene que estudiar la historia para no volver a cometer los mismos errores, pero pensemos en el tiempo histórico que estamos viviendo hoy día, con los gobernantes que tenemos, con gente que está votando por sus mismos opresores, con pueblos completamente en disputa por nociones que ni siquiera terminan de comprender, o sea, el fenómeno de que haya mucha gente de clase baja votando por la ultraderecha cuando al final lo único que ocurre es que se les acaban todos sus derechos, es algo que tiene que ver con que no estamos registrando, digamos, más allá de esta capacidad de registrar, ¿cierto? ¿Hacia dónde estamos mirando hoy día? ¿Cómo lo ven ustedes dos en los lugares del mundo donde están? Porque acá en Chile se ve bien nefasta la cosa, bien sombría. Eh, Respecto a esto, ¿no? Gobiernos de ultraderecha, manipulaciones de lo que está registrado, vuelta a cometer los mismos errores, miramos nuevamente cómo está el pueblo sufriendo, cómo se están quitando derechos sociales. Eso, un poco respecto de Bueno, esta tensión, ¿no? sí, siguiendo un poco con el hilo que plantean ambos, y les comparto aquí a propósito de ello, este webinario que hubo hace un mes justo, una generación que no entiende lo que lee, evidencias y soluciones, dice un informe del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Eh, vale la pena darle una mirada a este webinario y darle una mirada al reporte, porque esto es precisamente un registro, una forma de administrar lo que, o sea, han administrado un conocimiento al que han accedido a través de encuestas, de aplicación de una serie de instrumentos estadísticos y han generado un reporte. Y la situación la tratan de describir en un título que dice una generación que no entiende lo que lee. Es provocador, es preocupante, por no decir alarmante, y tiene que ver con esto que plantea la compa, que plantea Ana María, ¿no? De que estamos votando, estamos eligiendo a los opresores. Y eso tiene que ver con esta afirmación. No se está entendiendo lo que se lee en los medios de comunicación o no se está leyendo entre líneas, no hay una literacidad crítica lo suficientemente desarrollada dentro de las habilidades educativas que plantea la misma UNESCO, una de las habilidades educativas más, digamos, eh, más en crisis,
más en crisis a nivel mundial, ni siquiera, incluso aquí en España, el último examen que dieron para ser profesores, los jóvenes reprobaron una gran mayoría por errores ortográficos, errores básicos de sintaxis, de comprensión, de decodificación, de literacidad crítica. Es decir, hay una incompetencia en literacidad crítica, ni decir de la literacidad digital, porque todo mundo en América del Sur y en Centroamérica y en África tiene un celular. Pero ese celular no se está usando para desarrollar, entrenar o practicar o aplicar o experimentar la literacidad crítica o la literacidad digital o la búsqueda de información. Ese dispositivo, ese aparato tecnológico se está utilizando para distraer. Y aquí entramos a algo que ya planteó en su momento un economista que ganó el Nobel, Herbert Simon, el Nobel de Economía, cuando él hablaba de que lo que se viene en el siglo XXI es una crisis de la atención. Vamos a entrar en un nivel de dispersión cognitiva, en un nivel de dificultad para concentrarnos que va a ser alarmante. Y esto está directamente relacionado con las causas o una de las causas de por qué estamos frente a una generación que no entiende lo que lee. Entonces el mismo es como que se haya diseñado un sistema de producción y reproducción de maquinarias, de dispositivos tecnológicos, de software, que se encarguen de distraer de lo importante, para que una vez cooptada la atención medular central, queden solo migajas de tiempo cognitivo y psicológico para ocuparnos de tomar un vaso de agua y respirar profundo. Porque ya, bueno, leer, pero leer en el sentido pleno, en el sentido, digamos, bartiano o de la misma antropología de la lectura, es como que ya un lujo, ¿no? Es un lujo. Leer y sentarse a conversar, el lujo que tenemos nosotros tres ahora. Y que incluso a veces uno se siente como que está en riesgo, ¿no? Porque hay dispersión igual. Entonces, el ejercicio de registrar desde la escritura, desde el código escrito, desde los distintos, reunir evidencias de nuestro paso por la tierra, lo que decía Ramiro, la cantidad de guerras que se han generado y se concentran, si uno hace un mapping, va a identificar que están en Europa la gran cantidad de guerras, siendo que el lugar donde surge la civilización es donde más guerras y hambruna y todo lo que sigue pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, con esta crisis de atención, estamos frente a una situación de economía de la atención. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo esta distopía de la que hablaba Ramiro, ¿no? Teníamos utopías y ahora estamos frente a distopías que claro, al principio eran solo ciencia ficción, pero ahora nos atraviesan la cotidianidad. Y bueno, este Hasayé no es para encontrar respuestas y soluciones para los problemas de la humanidad, es sobre todo para seguir reflexionando y provocando a la audiencia que nos escucha, porque hay algo que todavía es nuestro, y es nuestra capacidad de decidir si pensamos, reflexionamos o dejamos que nuestra sinapsis cerebral y nuestra inteligencia humana sea absorbida y cooptada por los dispositivos y diferentes, digamos, estímulos que hay alrededor. Son decisiones diarias. Ramiro, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que, como les decía, no creo que solamente en Europa haya conflicto, pero su capacidad de registrar y preservar sus registros sí es mucho más elevado. Sabemos que acá en Bolivia, en todas partes del mundo, hay pilas de cadáveres incalculables en todo el mundo. Pero
La diferencia es que acá o se perdieron los registros, o son intraducibles, o, o no los hubo. Evidentemente Europa tiene, yo creo, una pequeña ventaja, pero no creo que sea algo descomunal. Es algo lamentablemente humano. El conflicto es inevitable en gran medida cuando no se lo sabe gestionar. Creo que hay ahora un poco más de diálogo en el mundo, un poco, no mucho. Eh, yo no creo en los gobernantes, no creo ni en que los de la izquierda o los de la derecha vayan a solucionar nada. Creo que de lo que se tiene que apuntar es en autogestión, eh, en pequeñas comunidades que permitan que haya un control entre las personas, porque cuando ya se habla de países, incluso de poblaciones más de, qué sé yo, de unos 100.000 habitantes, es muy difícil y la corrupción lo más probable es que surja y no importa el sistema si sea de derecha o de izquierda, la corrupción la va a carcomer desde adentro. Y eso es lo que hemos visto, digamos, acá en Bolivia, digamos, en Chile el problema de la derecha, acá el problema de la izquierda, que durante 20 años ha hecho estragos al país. Y como les digo, no creo que sea un problema de ideologías, sino de diálogo, de control. Y bueno, o sea, eso por un lado. Yo creo que el tema político siempre es delicado, uno siempre tiene miedo. Esperemos que no bajen el video cuando lo suba Claudia por decir un par Eso de no va a cosas. pasar. Porque Cuando... pasa, digamos, hay algunas personas que yo seguía en redes. Hay uno que creo que es español, justamente Talking Privacy, Ujú. que habla justamente de todo este problema de los algoritmos que se tienen acá a nivel global. Y yendo un poco a lo que decía Ana María, ¿no ve? O sea, que cómo se maneja toda esta información, todo este registro. Yo creo que hay un registro de las potencias, ¿no? Por un lado tenemos a China que está recopilando todo lo que puede por TikTok, por otro lado tenemos a Estados Unidos que está recopilando todo lo que puede por Facebook, Instagram, y hay una recopilación como nunca de datos al mayor detalle posible. En este momento, Zoom justamente seguramente está recopilando información, no solo de nosotros, sino de cuántos millones de personas para distintos fines, ¿no ve? Que nosotros no sabemos cuáles serán. Y ese es el problema, ¿no ve? O sea, más del registro, sino cómo se utiliza. Y un problema de soberanía cognitiva, soberanía digital que se tiene, no como país necesariamente, sino individual o de la sociedad, que a uno al final su sociedad es lo inmediato, lo que está aquí al lado, más de lo que es global, que obviamente afecta, pero lo inmediato es lo que está aquí, lo que tenemos a nuestro lado, las conexiones con las personas que tenemos más allá de la distancia. Eh, eso, digamos, o sea, lanzando un poco Claro, desde o la sea, lo que decís reflexión. es clave, ¿no? Porque es como que estamos en una era en la que, como nunca en la historia, la cantidad de software generado para registrar evidencia de nuestro paso por la Tierra en distintas latitudes del planeta es enorme. O sea, y tenemos acceso, ¿no? Y muchas veces puede venirse el uso irresponsable de los distintos medios de comunicación y tecnología puede jugar en contra incluso, ¿no? O sea, hay lo que está en la red oculta, digamos, la cantidad de crímenes que se están cometiendo a partir de los datos que se están facilitando muchas veces. Y bueno, ahí vos hablabas en un artículo que publicamos hace poco, Ramiro, de este tema, aquí vos planteás un tema importante que lo comparto aquí en la fotopantalla, ¿no? En la pantalla, mejor dicho, que tiene que ver con este tema del pensamiento crítico, ¿no? Que una persona que desarrolla hábitos lectores y pensamiento crítico es menos vulnerable a la manipulación. Aprende a cuestionar, contrastar información y reconocer la desinformación, el fanatismo, la propaganda. Y aquí, claro, aparece algo que acabas de mencionar, que también se aprende a seleccionar qué vamos a registrar y qué no.
para no exponernos a situaciones de peligro, ¿no? Entonces, o sea, el tema de la lectura, el tema de la calidad de nuestro pensamiento, la calidad de nuestras decisiones diarias en la interacción con las tecnologías de comunicación y de información, es un tema de seguridad. La cantidad de trata y tráfico de personas hoy en día es impresionante. La cantidad de anuncios de niños y jóvenes desaparecidos, adultos desaparecidos, con este tema de la guerra, sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Hace poco, las noticias de hace unos días, de la trata y tráfico de personas para ir con engaños a pelear guerras ajenas, ¿no? Entonces, al final, el tema de la lectura, el tema de las ciencias de la información, la bibliotecología, la filosofía, o sea, pareciera que estamos reflexionando sobre temas teóricos y autores y libros que hemos leído, pero no, el Hasayé no es para eso, el Hasayé es para poner sobre la mesa temas que nos atraviesan día a día. Y uno de esos temas es la seguridad. ¿Cómo nos estamos cuidando? Y cómo entonces nos damos cuenta de que leer es parte de aprender a estar seguros en este mundo. Yo creo que has tocado unos puntos clave a nivel desde la mirada de la documentación y la bibliotecología, pero que terminan atravesando nuestra seguridad. Los mismos que estudian criminología y demás trabajan con estos registros finalmente, ¿no? La historia se construye a partir de lo que se registra y también a partir de lo que no se registra, ¿no? Porque igual nos da información lo que no se registra. Y ahí es donde empiezan las búsquedas más complejas, ¿no, compa? Ahí es donde tenemos que encontrar vacíos, ¿no? Porque hay gran parte de nuestra historia que no está registrada. Se nos pasó el tiempo volando como siempre. Ya estamos llegando al final de este tejido. Eh, el desafío es ante una época de muchas crisis y a la base la crisis cognitiva. Eh, Esto afecta tanto nuestro habitar en el mundo, nuestra capacidad de reflexionar, de elegir, de estar seguros. Y como dice Ramiro, tiene que ver con lo local, con volver a nosotros, con volver a la comunidad. Y eso es tanto más difícil hoy día cuando los chicos ni siquiera salen a jugar a los espacios comunes porque están encerrados en un aparato que los tiene metidos en el metaverso, ¿no? Entonces, nada, para ir cerrando, tal vez una última reflexión en torno a esto, ¿no? A esta época y a pequeños detalles como, por ejemplo, volver a la comunidad que nos pueden ayudar. Y uno piensa que estos temas así como que nos van a llevar a reflexiones como no sé, como que uno podría hacer surgir aquí en estas tribulaciones, ¿no? Eh, Como otro tipo de hechos. Y no, nos damos cuenta que hay que volver como a lo clásico, al problema que nunca hemos solucionado como humanidad, ¿no? Que es el convivir, la mera convivencia, el qué es lo que realmente importa, dónde ejercemos nuestra libertad, nuestra seguridad, y es en el encuentro con los otros, que también debemos leer, ¿no? Y leernos entre nosotros. Y hoy día estamos llenos de máscaras inventadas, de competencias, que dificultan más ese encuentro. Entonces, de ahí tal vez cómo las bibliotecas hoy día asumen el estar en el territorio, cómo las bibliotecas pueden promover comunidad, por ejemplo, para ir cerrando ya con este bello tejido. Justamente algo que se está cambiando de la percepción o que se ha cambiado en varios lugares sobre las bibliotecas es que su colección más importante no es, qué sé yo, la de literatura, la de historia, sino su colección más importante es sus usuarios. O sea, porque el sentido de que exista una biblioteca es sus usuarios, es su comunidad. No, obviamente, preservar la información, hacerla accesible, pero nada de eso tiene sentido sin que haya alguien que lea, alguien que se acerque, que pueda revisar las cosas, que le haga que sea útil esa información.
Yo creo que eso, ¿no? O sea, yo creo que es necesario tener esas bibliotecas, tener bibliotecas buenas. En Bolivia hay muy pocas que realmente cumplen una función como esa. La mayoría se dedica o a preservar la historia o a dar trabajo a quien votó por el gobernante de turno, lamentablemente, pero no se dedican a hacer accesible la información, que yo creo que eso debería ser lo más importante. Eh, Creo que más que tal vez la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos o la Nacional de España, yo creo que la biblioteca más importante es la que está más alejada, en el pueblo más alejado, pero que cumple esa función de crear una comunidad, de permitir a las personas acercarse a la lectura, porque la lectura le va a permitir ese pensamiento, ¿no? Ese desarrollo del pensamiento crítico, de otras habilidades, ¿no? Yo creo que la lectura es como el ejercicio, ¿no? Y una biblioteca es como un gimnasio. Si uno va a la biblioteca y solamente lee, por decirles, filosofía, solo va a entrenar un brazo, pero si lo combina con, qué sé yo, con un área, con el área de matemáticas, ya va a poder entrenar la pierna. Y lo mismo, ¿no? O sea, mientras más temas una persona pueda desarrollar, que obviamente es muy difícil, ¿no? O sea, puede tal vez un poco superficial manejar todo, de todo un poco, pero mientras más pueda va a tener, digamos, un cerebro más fortalecido de manera general. Y eso es eso, ¿no? La biblioteca es como un gimnasio para la mente de las personas y yo creo que es un punto de encuentro. He tenido la fortuna de ver en Europa, en Alemania, cuando estuve, en Estados Unidos también, que justamente hay bibliotecas que logran eso, ¿no? Que logran una comunidad, pero además una comunidad informada, una comunidad que puede acceder. Muchas personas que no tienen tal vez ni siquiera un celular pueden conectarse al Internet, al mundo, mediante su biblioteca local. Yo creo que eso es lo que se necesita en Bolivia, sobre todo, que creo que es el país de Latinoamérica que está más retrasado con el tema de bibliotecas, que tiene la menor cantidad de bibliotecas de presumir. Y, y eso, digamos, o sea, aquí hay muy pocas. Yo creo que hay muchas chiquitas pero potentes que no tienen el reconocimiento que merecen. Como les digo, a veces las más alejadas son las que tienen mayor impacto en su comunidad. Y eso, o sea, se necesita tener estas bibliotecas. Acá hay estudios que muestran, creo que es más del 50% de la población a nivel mundial no tiene acceso a un dispositivo, a Internet. Y también por eso es importante, porque yo creo que democratizan el acceso a la información, democratizan la lectura, eh, y son necesarias más que nunca. Acá se tiene la idea, el pensamiento desde las autoridades, desde ministros incluso, y exministros sobre todo, que ya no son necesarias las bibliotecas, no, ya todo el mundo tiene Ujú. internet, ya tiene su celular, eh, no es necesario, ¿para qué vamos a invertir? Y sin embargo, uno ve siempre, digamos, Finlandia que brilla, que me encanta seguir lo que hacen allá o lo que hacen, digamos, en los países desarrollados. Tienen las bibliotecas más lujosas del mundo y siempre están invirtiendo en nuevas colecciones, en nuevos proyectos, nuevos programas de formación de lectores, de alfabetización, y no se dan cuenta que en el fondo si esos países se pueden llamar desarrollados, es justamente porque no solamente han registrado, ¿no?, la información, sino que han sabido democratizarla para que todas las personas, sean genios, no sean genios, puedan acceder a la información y mediante esa información solucionar sus problemas cotidianos, y uno que otro podrá dedicarse al mundo académico, científico, eh, tecnológico y dar soluciones masivas, mucho más grandes, con equipos, evidentemente. Yo creo que es necesario, más que nunca, tener bibliotecas en Bolivia y en todo el mundo. Y además, eso estaba viendo que varios países en Europa, liderados por Suecia, están dejando los dispositivos, los están prohibiendo en sus aulas.
para en los colegios y están regresando entre comillas, porque nunca lo han dejado, están potenciando Priorizando, ¿no? priorizando sus libros físicos, porque Sí, al y la final conversación, ¿no? sí, los algoritmos distraen, están diseñados para atrapar, para crear adicción, mientras que el libro está diseñado para que se lea, ¿no? Tal vez no es lo más atractivo para nuestro cerebro, ojear, sentarse, concentrarse, pero una vez que uno empieza a hacer ejercicio es lo mismo, ¿no? Si uno no sale a caminar por lo menos, se vuelve más sedentario, tiene los problemas, volviendo a la analogía, al ejemplo del gimnasio, la biblioteca como gimnasio, es lo mismo. Uno tiene que ir desarrollando esas habilidades que están por defecto en su cerebro, pero tiene que hacerlo. No, ninguna inteligencia artificial, ningún algoritmo va a cambiar eso, ¿no? Esa necesidad. Es como creer que ChatGPT va a hacer ejercicio por mí. Claro, No, la voluntad, lo que decía Albert Einstein, ¿no? Hay una fuerza motriz más poderosa que la energía atómica que cualquiera, que es la voluntad, ¿no? Y esa exacto. voluntad yo creo que es la clave. Y al final las bibliotecas de las zonas alejadas de Bolivia, de Chile, de América del Sur, de África, de aquí mismo de España o de varios países del mundo, esas bibliotecas que están en pequeñas comunidades son las que generan cohesión social. Y lo que decía la compa, lo que no hemos aprendido como humanidad todavía, la gran tarea pendiente es la convivencia. Nos cuesta todavía. Y las bibliotecas hoy por hoy, Julio Alonso Arévalo, el bibliotecólogo salmantino, hablaba justo sobre eso en uno de los programas de Planeta Biblioteca, que claro, el rol del bibliotecario ya no es el de custodio de los libros únicamente. El bibliotecario hoy por hoy tiene un rol de gestor cultural y de mediador intercultural. Su rol ha trascendido el, el, el estante, digamos, la estantería. Y hoy por hoy el compromiso a asumir es ese, ¿no? Generar lazos con los habitantes de un entorno y habilitar también estos espacios de diálogo y poner en valor estas pequeñas bibliotecas. Por ejemplo, en Bolivia, la biblioteca Turuchapitas, que impulsó la literatura infanto-juvenil muchísimos años, toda una vida dedicada a ello, Gaby Vallejo, escritora y lectora, una gran maestra de Bolivia, también el trabajo que vienen haciendo en las bibliotecas municipales de los barrios, en San Ignacio de Mojos, la biblioteca de Mojos, por ejemplo, o las bibliotecas de las mismas parroquias a veces, ¿no? Que no son para evangelizar únicamente, sino que son espacios que se han abierto para socializar el conocimiento, para mediar el conocimiento, como bien lo explica Michel Petit en sus estudios de antropología de la lectura, ¿no? Los barrios, las plazas, son espacios donde sucede el conocimiento y sucede la convivencia, pero no se les da el valor que merecen. Y ahí es como que hay que cambiar el foco, ¿no? Poner el foco en estos espacios que nos dan la oportunidad de mejorar nuestras habilidades de convivencia. Y con eso, Y compa. eso, y eso se puede hacer desde la traducción que hacen los mismos discursos institucionales, ¿no? Las mismas políticas públicas, cómo hacer una traducción ahí para poder ocupar estos espacios de otra manera. El entramado es bien complejo. El panorama que tenemos nos invita, más bien, en vez de sentir como que nos vamos a frenar, nos invita a poder recuperar otras formas de imaginar, otras formas de convivir. Eh, y cuando yo me reúno con personas como ustedes, creo que eso Es eh, posible. puede, puede hacerse, puede hacerse. Sí, sí. Gracias, Así que Ramiro, por este gracias, espacio. gracias. Sí, gracias a ambos. Gracias, Un compa, por encuentro. este Gracias espacio a para ambos. reflexionar un poco en torno a la lectura, las bibliotecas y los retos que tenemos en la forma en la que construimos el conocimiento, hacemos los registros y en la forma sobre todo en la que lo compartimos, ¿no? Mm. Para, para que haya una sensación de, digamos, de reciprocidad y no sea jerárquico el proceso, porque cuando es jerárquico a veces intimida y hace que las personas le tengan miedo al diálogo y a la reflexión.
Hay que Entonces, crear. sí, hay que seguir creando. Ha Abrazo. sido un gusto. Chao, Muchas chao. gracias, mucho gusto. Gracias. A Chao, chao. ustedes.